Hoy vamos a hablar sobre este salmo que ya hemos venido hablando versículo por versículo, y vamos a hablar sobre la verdad de Dios, estableciendo la verdad de Dios en nuestros hijos o en la historia de nuestros hijos. Y vamos a hablar solamente en el versículo 5, así que permítanme leerlo una vez más. Salmo 78, versículo 5 dice así: Dios estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Amén. ¿Cuál es nuestro llamado como padres y como iglesia hacia nuestros hijos? Es un poco la temática que estamos viendo. Y hemos dicho que el diseño de Dios para la preservación histórica del pacto es la familia. Hemos dicho que el principal vínculo entre lo que una generación sabe y lo que la otra generación puede saber acerca de Dios es el vínculo entre padres e hijos. Por lo tanto, para Dios es muy importante que la fe no sea desarrollada y solamente enseñada en un contexto de iglesia, sino principalmente en el contexto de la familia. Y para repasar un poco lo que hemos visto hasta ahora, hemos hablado de cómo comunicar la verdad en familia. Hemos dicho que nosotros pertenecemos a Dios y su palabra es autoridad en nuestras vidas. Hemos dicho que los padres son el ejemplo más cercano y más contundente en la vida de los hijos. Hemos dicho que las verdades de Dios tienen que ir conectándose con nuestra propia historia. Y también dijimos en ese primer sermón que tenemos que ir descubriendo en las historias que les vamos contando a nuestros hijos el significado de un Dios extraordinario también para nuestras familias. En el segundo sermón vimos de que nosotros tenemos que asumir la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, y dijimos de que nosotros tenemos que comprobar cada día la palabra de Dios en nuestra espiritualidad. Tenemos que comprobar en nuestra espiritualidad que Dios es real, que Dios es verdadero. Dijimos de que no podemos esconder algo que hemos experimentado, que cada vez que nosotros experimentamos algo lo ponemos en el Facebook, lo queremos contar, porque no es una cuestión de obligación, es una necesidad de que el mundo crea, de que el mundo vea, de que el mundo entienda lo que nosotros hemos vivido. El apóstol Pedro y Juan decían: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. También dijimos de que nosotros estamos en búsqueda de una nueva generación que lo alabe a Dios por lo que Él es. Y finalmente dijimos de que nosotros estamos dispuestos a entregar como padres una nueva generación mejor que la nuestra, una generación que le alabe y que hable, que declare la potencia de Dios, las maravillas de Dios en el pasado y las maravillas de Dios en el presente. ¿Se acuerdan de ese mensaje el domingo pasado? Y ahí estamos, hasta el versículo 4 llegamos hasta ahí. Tanta cosa dijimos en los 4 versículos. Dios se ha revelado a sí mismo, por eso esto tiene sentido. Dios se ha revelado, Dios ha hablado, si no, nosotros estaríamos en oscuridad absoluta, en confusión, y no tendríamos nada que enseñar a nuestros hijos, y lo único que podríamos entregarle es un sistema valórico para que ellos puedan ser buenas personas. Y la verdad que cuando nosotros les enseñamos la Biblia, nosotros estamos estableciendo una verdad en ellos, una verdad transformadora en ellos, una verdad que puede cambiar no solamente la historia de ellos, sino la historia de la familia y la historia del mundo. Ese es el potencial del Evangelio, el poder transformador que tiene en el lugar donde nosotros estamos. Por eso nosotros vamos a establecer verdad en la vida de nuestros hijos. Este es un mensaje para los hijos. Tengo un mensaje ahí en medio del sermón, tienen que estar atentos porque ahí también se los voy a lanzar. Nosotros tenemos que establecer la verdad, y la primera cosa que nosotros tenemos en el texto, en la primera parte del versículo 5, es que lo tenemos que hacer mediante un testimonio. Dice la palabra de Dios: Dios estableció, o Él estableció testimonio en Jacob. Muy bien, en pocas palabras, lo que el texto me está llevando a pensar es que hay una historia que nosotros conocemos en el monte Sinaí, en el que Dios entregó una ley para el pueblo de Dios.
Está en 31:18 y dijo: dio a Moisés 2 tablas del testimonio, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces nosotros llevamos a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, de que Dios quería que las cosas funcionaran bien en su pueblo, porque Dios nos quiere hacer parte de su pueblo, porque nosotros somos su especial tesoro. Lo interesante de los 10 mandamientos es que no empiezan con mandamientos. Los 10 mandamientos comienzan con una declaración muy importante: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, que no es un sistema de reglas. Hay algo antes, hay un testimonio antes, hay algo que Dios ha hecho antes, que Él quiere que lo sepamos. Entonces Él comienza con un testimonio de quién es Él y qué es lo que hizo por nosotros. Si nosotros no encarnamos esta realidad, que la Biblia no es un sistema de reglas, que la Biblia es la posibilidad de entender de que hay un testigo, porque si hay un testimonio, entonces hay un testigo, y la Biblia habla de que ese testigo fiel es Jesucristo. Es muy interesante, porque cuando nosotros pensamos en un testigo, es alguien que ve un accidente, pero el texto, cuando me habla del testigo fiel Jesucristo, es alguien que estuvo en el accidente, que fue un testigo presencial, no de afuera, sino de adentro. Entonces, esto nos hace pensar de que ¿quién mejor que Jesús para contar la historia de nuestra redención? Porque estuvo metido, Él fue el personaje principal de eso. ¿Por qué les digo esto? Porque así como Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto, de casa de servidumbre, nosotros tenemos que contar nuestra propia historia. Jesús nos sacó a nosotros de casa de servidumbre, del pecado que nos oprimía. Él es nuestro libertador. Jesús es nuestro mejor Moisés. Entonces, cuando nosotros recibimos el testimonio, nosotros estamos diciendo: hay alguien que dio la vida por mí y que abrió un camino para que mi vida sea distinta, para que mi vida sea diferente. Hay un testimonio que yo tengo que encarnar. Moisés los sacó de casa de servidumbre. Jesús me sacó de la esclavitud del pecado, y Jesús es un mejor Moisés por causa de eso. Entonces, antes de pedir a nuestros hijos que obedezcan la Biblia, nosotros tenemos que establecer un testimonio. Tenemos que contarles lo que hizo Jesús, porque si no les contamos lo que hizo Jesús, va a ser un sistema moral de reglas que los va a llevar a la frustración. En este sentido, entonces, la experiencia entonces precede a la fe, y la fe precede a la obediencia. Antes de exigirle a nuestros hijos que obedezcan la Biblia, tenemos que contarles lo que hizo Jesús. Establecer un testimonio. Segunda cosa, nosotros establecemos la verdad de nuestros hijos mediante un contenido. Dice el texto: y puso ley en Israel. La pregunta que yo me hago entonces es: ¿cuál es la diferencia entre ley y testimonio? ¿Por qué pone testimonio y después ley? Porque el testimonio es simbólico, y el símbolo tiene el potencial de cobrar vida cuando adquiere significado. Esto parece clases de semiótica. ¿Qué significa esto? Para quien ya se perdió, que la cruz puede significar todo o nada. La ley sin el símbolo no es nada. Entonces ese es el detalle. La ley sin la cruz es puro legalismo y religiosidad, y de la peor. Entonces, si no hubiera dado el testimonio, la ley quedaría desvirtuada. La ley existe porque existe el testimonio, y el testimonio existe porque existe el testigo fiel. Si ya se perdió,
Se lo digo de una mejor manera. La palabra de Dios existe por la fe en Jesucristo. Uno puede decir que es cristiano, como decíamos ayer con los jóvenes, pero sin una experiencia con la cruz, ese testimonio pierde significado. El símbolo sin Cristo, el testimonio sin el símbolo de la cruz es pura religiosidad. Entonces ahora sí hablemos de la ley. Dice que puso ley en Israel, porque de esta manera nos hace participantes del pacto de Dios. Es decir, lo que hizo Dios. Ok, tú ya tuviste la experiencia de salir de Egipto, entonces yo quiero poner ahora orden en la casa. Tú has reconocido que eres mi hijo y que yo soy tu padre y que tienes libertad y esperanza en el Mesías. Ok, entonces yo quiero poner orden en la casa. Puso ley. Es interesante porque no condiciona su amor, sino que lo da por hecho. Tú eres parte de la casa. Tú ya no te vas a ir de la casa. Tú ya eres mi hijo. Pero yo tengo que poner orden en la casa. Entonces, en la casa de Dios se siguen sus reglas. En mi casa se siguen mis reglas, o nuestras reglas, conmigo y con Esther. Oh, bien, que me di cuenta, ¿verdad? Me está acompañando hoy, dije. Está fe. Pasó viola, ¿cierto? Pasó viola, obviamente. En mi casa se siguen mis reglas, para seguir con la ilustración. Se siguen mis reglas. La Paulita no puede venir a decir ahí recordé. Hay un cómic, Mafalda. ¿Sí? Mafalda, ¿no ubica Mafalda? Viene el cartero y le pregunta si está el jefe de la casa. ¿A la puerta? ¿Está el jefe de la casa? Y Mafalda le responde: aquí no hay jefe, esto es una cooperativa. Yo no creo que la Paulita ose en algún momento responder así, porque creo que Paula con Rebeca tienen claro quién manda en la casa y cuáles son las reglas que rigen la casa. A las 8:30 ellas lloran sangre, tienen que irse a dormir. No, estas son las reglas de la casa. A las 8:30 ellas tienen que irse a dormir. Pero papá, ¿qué me quieres decir? ¿Qué argumento quieres dar? No, nada. Vamos. Creo que los padres y los hijos me han entendido perfectamente esto. Entonces yo quiero llevarles a una idea. Aquí hay dos momentos históricos, en teología se llama así, histórico-redentivos. ¿Por qué? ¿Usted se da cuenta de los dos nombres que aparecen aquí? ¿Ustedes se dan cuenta? Él estableció testimonio en quién? En Jacob. ¿Y puso ley en quién? Son la misma persona. ¿Se han dado cuenta o no? A Jacob le cambiaron el nombre por Israel después de haber tenido un encuentro con Dios. Y le dijo: a partir de ahora tú te vas a llamar Israel. ¿Cuál es el tema aquí? Que si tu momento es que tú estás como Jacob, el engañador, entonces Dios te ama y ha entregado a su hijo por ti. Tienes que tener una experiencia con él. Pero si tú ya eres Israel, si ese es tu momento, Dios quiere que vivas en su casa, pero con sus reglas. ¿Se entiende, no? Clarito. Muy bien. Tercero, mediante un legado. Entonces el texto dice: la cual mandó a nuestros padres. Es muy interesante eso, porque el principio de la obediencia es la obediencia misma. Es decir, si quieres que te obedezcan, prueba primero tú si tú obedeces a alguien. ¿A quién obedeces tú? Bueno, aquí está. ¿A quién obedeces tú? Hay una herencia, hay un ejemplo. Yo lo vengo hablando todos estos domingos. Hay un ejemplo que está latente. Los hijos siempre estarán mirando a sus padres.
Por lo tanto, la orden primeramente no es a los hijos. Si usted se da cuenta, la orden aquí es a los padres. Es muy fácil decirle a nuestros hijos: honra a tu padre y a tu madre. La Biblia dice que me tienes que obedecer. Pero aquí hay una orden clara a nuestros padres. Es decir, hijos, miren a sus padres como ellos me obedecen. De la misma manera obedezcan ustedes. Son amos. Porque yo le tengo que decir a mi hija, a mis hijas, les tengo que decir: ustedes ven cómo yo estoy obedeciendo a Dios, de la misma manera ustedes tienen que obedecer a Dios. Imagínense la responsabilidad, la cual mandó a nuestros padres, punto. Entonces Dios les da una orden y les dice la cual mandó y punto. Es como cuando yo le quiero poner la bufanda a la Rebeca y no le gusta la bufanda, no hay caso, y su incomodidad se torna absolutamente relativa cuando yo veo el bien mayor, que no se resfríe. Yo estoy ni ahí con que si ella le gusta o no le gusta usar. Ella tiene que usar, y tiene que usar esa capucha para salir. A veces arrapaba y no esa. y no es chiste. El punto no es que tenga mejor salud. El punto es que conserve la salud que ya tiene. ¿Se entiende o no? Entonces esto me lleva a pensar de que yo no veo promesa aquí. De hecho, yo no veo promesa después de la orden. ¿Por qué? Porque Dios no nos promete una bendición si le obedecemos. Lo que Dios nos promete es el bien mayor de conservar nuestra relación con Él. Dios dice: si tú me obedeces, yo no te voy a dar un juguete. Si tú me obedeces, lo único que vas a conseguir, y que ya es el bien mayor, es que sigamos teniendo una relación de amor. ¡Qué bendición! Entonces, ¿qué ando yo pidiéndole a Dios una bendición para que Él me bendiga? Señor, no, si tú me das esto, yo voy a ir todos los domingos, yo voy a ir al culto. Y te lo juro por mi madre, por mi abuelita que se murió. Y nosotros vivimos esta realidad. Tal vez nadie jura aquí, pero los evangélicos también tenemos nuestras formas de pactar con Dios. Entonces, Dios nos da una lección. Versículo 7 del mismo Salmo: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Punto. ¿Qué más quieres de Dios? Dios te ha dado vida eterna. ¿Qué más quieres de Dios? Y una bendición no vendríamos. ¿Qué más quieres de Dios? Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Entonces, lo que Dios quiere decir aquí es: hijos, miren a sus padres como ellos me obedecen. Por lo tanto, ¿qué legado de obediencia te están entregando tus padres? Y entonces hay dos posibilidades. Si tú tuviste padres creyentes, tienes la oportunidad de mejorar la historia de tu familia. Si tuviste padres no cristianos, entonces tienes la oportunidad de cambiar la historia de tu familia. Y por último, con esto termino, a riesgo de manda, ya saben. Por último, mediante una enseñanza. El texto dice que la notificasen a sus hijos. Otra vez la clase de semiótica, ¿ya? La idea del testimonio adherida al símbolo de la cruz hicieron posible un lenguaje escrito, y ese lenguaje es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, aquí hay una implicación educacional enorme. Ya que el testimonio y la ley están en un libro, entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a leer. Pastor, nuestros hijos ya saben.
Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, entendiendo el testimonio, ligando el testimonio a la cruz. Es decir, que nuestros hijos puedan aprender acerca de este Salvador y puedan tener una experiencia con Él. Entonces, lo mejor de todo es que cuando uno aprende a leer, eso nunca más se detiene. No sé si a usted le gusta leer. A mí me gusta leer poco. Yo leo mucho por trabajo. Yo tengo que estar constantemente reciclándome, pero me gusta leer poco. Cuando leo, particularmente me gustan los libros, las novelas de intrigas. Cuando leo historias, cuando leo novelas, yo entiendo de que el mundo es distinto. Cuando yo leo, me doy cuenta de que aprendo a soñar con un mundo mejor. Cuando yo leo, me doy cuenta que hay otras posibilidades. ¿Ya te has metido en una lectura que te fascina? Te puede cambiar el día, te puede cambiar la semana, te puede dar otra perspectiva de vida. Hermanos, el principal incentivo para crecer y mejorar en nuestra lectura es que el infinitamente glorioso Dios, que hizo todas las cosas y que nos ama, planea un futuro distinto para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hijos. Si nosotros comenzamos a leer la Biblia, se abre una amplia gama de posibilidades. No es solamente entender una serie de reglas, es soñar con un mundo distinto, es soñar con una realidad distinta. Por otro lado, esto no es suficiente, porque no alcanza solo decirles que la verdad está en un libro a nuestros hijos. Hay que encarnarlo en la propia vida. No es la mera declaración de principios valóricos, es la posibilidad de decirles: esto que tú estás leyendo, hijo, yo lo he experimentado, esto es verdadero y esto es real. Entonces, cuando nuestros hijos dicen: yo debo decirles la verdad, ¿por qué tienes que decir la verdad? No porque la Biblia lo dice solamente, sino porque es un aprendizaje, una forma de vivir. Es una enseñanza de una fe, de una fe aprendida. Que no se aprende en la escuela dominical. La forma de vivir mi fe, yo la aprendo en la casa. ¿Quieres saber cómo son en la casa? Es mirar a los hijos. Lo dejo ahí, ¿cierto? Es un desafío que el Señor nos presenta. Establezcamos entonces la verdad, una verdad transformadora, una verdad que si uno la encarna, te puede transformar la familia, tiene el potencial de transformar todo tu entorno. Pero hay que creerle a esta verdad, hay que creerle a Dios, no solamente creer en Dios, hay que creerle lo que Él dice, y que esto realmente puede transformar nuestra realidad. Establezcamos esta verdad. El texto dice: Él estableció testimonio en Jacob, en aquellos que no lo conocen, y puso ley en Israel, en aquellos que ya lo conocen, la cual mandó a nuestros padres que sean ejemplo. ¿Por qué? Porque es la única forma de notificar a sus hijos que Él es verdadero y Él es real. Que el Señor lo bendiga. Oramos.